A pocos días del plebiscito constitucional queremos profundizar en democracia sobre este proceso de tanto tiempo ya que llevamos acumulado, y para eso saludamos a la doctora en Ciencia Política Claudia Hayes, que es además jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigadora del COES, además de autora del libro ¿Por qué necesitamos una nueva Constitución? Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo con nosotros. Hola Carolina, muchas gracias, un gusto. Tú dices que esto que estamos viviendo es un doble fracaso. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que es un fracaso del proceso anterior. Es una reacción ciudadana al fracaso del proceso anterior. Y es un fracaso también por la incapacidad de aprender de ese fracaso, de ese primer fracaso. Yo creo que una gran lección que nos dejó el proceso constituyente anterior es la necesidad de encontrar en el texto constitucional espacios de convergencia. Y lamentablemente lo que hizo el Consejo Constitucional fue extremar posiciones a través de las indicaciones al anteproyecto de la Comisión Experta y llevarnos a una constitución excluyente, muy maximalista, que trataba de implementar un programa político a través de la propuesta constitucional, y en ese sentido creo que muestra el poco aprendizaje, digamos, que hemos tenido en este proceso, particularmente de parte de las élites políticas. Y uno se puede preguntar a estas alturas, Claudia, si acaso nos equivocamos en elegir la ruta constitucional como salida a la crisis social. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que no se trataba de elegir la salida constitucional. Yo creo que, por cierto, había otras formas de hacer los cambios sociales que se requerían para responder a la crisis. Y yo creo que la salida constitucional fue la que estuvo disponible. Yo estoy de acuerdo en que el cambio constitucional nunca debió haberse entendido como un fin en sí mismo. Y yo creo que la verdad es que, por lo menos desde el punto de vista de las personas que en su momento defendimos la necesidad de una nueva constitución, yo por lo menos nunca lo vi así. Creo que muchas otras personas simplemente entendían que la Constitución del 80 era una herramienta que tenía finalmente la derecha para negarse a las reformas sociales y políticas que son las que demandó la gente en el estallido social. De manera que la verdad es que, por cierto, que si hubiera habido un allanamiento de las élites políticas frente al estallido, por ejemplo, cambiar el sistema de pensiones, por ejemplo, cambiar el modelo de educación, el modelo de Estado subsidiario en general, eso podría haberse hecho vía reforma. Siempre la Constitución fue reformable, pero la derecha no estuvo dispuesta a hacerlo y, por el contrario, utilizó todas las herramientas que le da la Constitución para negarse a hacerlo. Y tal vez la propia derecha consideró que el camino constitucional era un camino más indirecto, que le daba más margen de maniobra, y si esa fue una decisión con ese análisis estratégico, finalmente el tiempo le habrá dado la razón. O sea, lo que ocurrió finalmente fue que no fue necesario hacer las reformas sociales que se estaban demandando. Ahora, me gustaría que anticipáramos escenarios de cara a lo que va a pasar el domingo. El lunes, ¿cómo crees tú que hay que encarar lo que viene si es que gana el a favor o si es que gana el en contra? Yo creo que primero hay que desdramatizar. O sea, creo que estamos todos muy cansados con esta discusión política, y creo que ojalá empecemos a enmendar rumbo, a tratar de bajar un poco el nivel de polarización que hemos visto, por ejemplo, en las campañas recientes, a bajar el deterioro de la discusión política y a centrarnos de nuevo en los asuntos sustantivos, que son los que están en juego en este proceso constituyente, que tienen que ver con los derechos sociales, con las reformas políticas, pero que lamentablemente han estado muy fuera de la discusión pública. Eso. Claudia, ¿crees que en términos generales ha perdido relevancia la Constitución o las constituciones en general en el mundo como una vía para establecer los pactos sociales? Yo creo que nosotros tenemos en Chile un problema particular. Nosotros hemos tenido un problema que ha sido la Constitución del 80. Hemos tenido una norma impuesta en dictadura que le ha servido a un sector político para defender en el fondo una cancha desnivelada a través del proceso democrático. Y yo no diría que hay una desvalorización de las constituciones como pacto social, pero sí diría que en el caso chileno nos hace falta encontrar ese pacto social de mínimos comunes, que a mi juicio fue algo a lo que se acercó la propuesta de la Comisión Experta, y que lamentablemente perdimos la oportunidad de convertir en un piso común, en un piso mínimo de discusión para el proceso político ordinario. Lo que toca ahora, independiente de lo que ocurra, digamos, en el plebiscito, es tratar de reconstruir los espacios de diálogo político de la política normal, tratar de recomponer la relación entre ciudadanía y espacios de toma de decisión, que son el Congreso, los partidos políticos, la vía electoral en general. Ya, o sea, ¿tú crees que hay que renunciar a la idea de hacer una nueva constitución por la vía de la participación directa de los ciudadanos?
Sin duda, yo creo que después de toda la vuelta, digamos, que nos hemos dado, ha quedado demostrado que eso no era viable, que no era posible, que no fuimos capaces ni desde las élites políticas ni desde la organización ciudadana de llevar a buen puerto ese proceso, y yo creo que eso es algo que ya, digamos, está descartado como opción política, y lo que toca ahora, yo creo, es más bien tratar por la vía de la política normal de encontrar puntos de encuentro. Valga la redundancia. Sí, entiendo. La presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet dijo a CNN Chile que después del estallido el presidente Piñera le había llamado y le había propuesto reflotar su proceso constitucional. Yo sé que no se saca nada sobre, digamos, a pensar qué hubiese pasado, sí, pero ya que estamos en esta conversación, ¿qué te pareció eso? ¿Crees que quizás eso hubiese sido una salida? Yo creo que en general hemos tenido élites políticas muy mezquinas en términos de aceptar posiciones distintas, aceptar las demandas sociales, y efectivamente si se hubiese tomado más en serio el proceso de Bachelet, no solamente por la derecha, también por los propios partidarios de la presidenta Bachelet, que en su momento tampoco estaban muy involucrados con el proceso, y en general yo diría, si hubiera habido mayor voluntad de los partidos, de las dirigencias, de escuchar estas demandas ciudadanas que son muy transversales, no tienen un color político. La demanda por mayores derechos sociales, la demanda por protección del medio ambiente no son demandas de izquierda, son demandas muy transversales, y yo creo que lamentablemente en este proceso no están presentes y no han estado presentes en general en la actividad política. Bueno, y si uno mira el tono de las últimas semanas en la franja, en general en el contexto de la campaña, se da cuenta de que el tema de los acuerdos está muy difícil. ¿Cómo crees tú que se puede recuperar ese espíritu de diálogo y de acuerdos, dado, no sé si a ti te gusta hablar de polarización o de agudización de las diferencias, si se quiere? Yo creo que hemos vivido sin duda un proceso de polarización que lamentablemente ha venido desde arriba. Hay muchos estudios, digamos, que han mostrado que la polarización vino mucho más desde las élites que desde la ciudadanía. La ciudadanía seguía mostrando preferencias más bien convergentes, más bien centristas. Y las élites han contribuido a polarizar a los electorados, y hoy día los electorados también se han polarizado. Eso, digamos, ha permeado hacia la ciudadanía. Yo creo que la voluntad de poder de corto plazo, lo que hemos visto en las negociaciones y en las discusiones políticas, tanto de la Convención como del Consejo Constitucional, es algo que debiéramos tratar de evitar, y es algo que sobre todo los partidos políticos y las personas que se dedican a la política profesional debieran buscar superar y no capitalizar como creo que han hecho hasta ahora. Se ha buscado, en particular en esta última campaña que ha sido de muy bajo nivel, a mi juicio, con muy poco debate sustantivo, se ha buscado capitalizar la rabia, el miedo, y no realmente, como decía yo, desdramatizar y buscar los espacios para los que está llamado la política, que son los espacios de canalización de los desacuerdos. Las personas tenemos desacuerdos, eso es un hecho en la causa, y la política tiene que hacerse cargo de esos desacuerdos sin generar estas situaciones alarmistas, sin decir que Chile se está acabando, que estamos al borde del colapso, sin exagerar las situaciones de peligro con fines en el fondo de capitalizar votos, de llamar a la gente a votar por ese tipo de sentimientos de miedo, y ojalá podamos avanzar hacia construir una política más programática, más propositiva, más de apoyo y menos de rechazo, de miedo, de negación y de repudio, digamos, que finalmente es algo perjudicial, yo creo, para todo el sistema político. ¿Cuánto peso tiene en este clima, a tu juicio, el ciclo político que tenemos, que es de 4 años? ¿Y cómo te explicas que en ninguno de los dos procesos constitucionales esto se haya cambiado? Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que el periodo presidencial de 4 años es breve, y junto con la aprobación de la reducción del periodo presidencial a 4 años en la reforma constitucional del año 2005, esto se redujo en el gobierno de Lagos en la reforma del 2005, empezó un gran debate sobre permitir la reelección. Hemos tenido discusiones parlamentarias y de hecho la propuesta de la Convención Constitucional permitía una reelección presidencial. Yo creo que en general Chile ha tenido malas experiencias con las reelecciones, no está en nuestra tradición democrática, y yo en ese sentido creo que es mejor mantener la no reelección inmediata, pero alargar quizá un poco el periodo presidencial. Son debates quizá más de detalle, pero yo creo que no es bueno tener tantas elecciones tan seguidas. Estamos permanentemente en campaña, ya muchos dicen que el gobierno casi se acabó porque ahora viene la elección municipal. Entonces yo creo que efectivamente un periodo presidencial de 4 años de alguna manera acentúa estos incentivos que no son muy buenos para las políticas de largo plazo. Volviendo al tema de la campaña y la franja, Claudia, ¿qué te parece que en los dos procesos, tanto el del año pasado como en este, haya habido desinformación, falsedades y mentiras derechamente? Bueno, eso parece ser una estructura de campaña que llegó para quedarse, que nosotros imitamos de otros países, lamentablemente que las importamos,
y que solo se puede combatir con información. Yo creo que la única manera de combatir la desinformación es con información fidedigna, con educación, sobre todo para las personas más desafectas o que ocupan menos las redes sociales, que son las más vulnerables a los engaños, y con un debate político de mayor calidad. Y ahí sí que yo creo que la responsabilidad no es equitativa, la responsabilidad está principalmente en quienes autorizan estas campañas de desinformación y que en el fondo, como que el fin justifica los medios, todo vale, y no se dan cuenta el daño que le están haciendo a la democracia al utilizar estas herramientas que son finalmente tóxicas. Y en ese sentido, ¿crees que la educación cívica puede tener un rol importante de cara a otros procesos? Porque parece que llegó para quedarse. Yo creo que la formación ciudadana en general ayuda, pero no es suficiente. Yo creo, como decía, que la responsabilidad principal está en las personas que organizan las campañas políticas. Y yo creo que debiera haber una sanción de pares dentro de los partidos políticos de que se hagan campañas de este tono, campañas que generan temor. Digamos, es un poco inevitable, quizás un poco iluso lo que estoy diciendo, pero yo aspiraría a tener un sistema político de mayor nivel, con mayor respeto por los adversarios, porque finalmente legitimar la política es legitimar las diferencias. Si yo estoy permanentemente diciendo que el adversario o es un estúpido o es una persona malvada, estoy finalmente deslegitimando la democracia y el pluralismo. Y yo creo que eso es algo en lo que el sistema político, la clase política y las personas que están en política tienen una responsabilidad, y yo creo que no han estado a la altura. Muchísimas gracias, Claudia, por la conversación. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Democracia.